de las funciones que van a ir corriendo para hacer la detección de cada pulsador. Bueno, estaría bueno que bajen, no sé si que lo prueben, que lo bajen a la placa. En definitiva, no va a ser más que el parpadeo, mejor dicho, el toggle del LED con el cambio de estado cada vez que pulsen switch 1. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia? No, profe, de momento ninguna duda. Bueno, la idea hoy es medio complicado a la distancia, trabajar en práctica, por eso sería ver ahora un ejercicio de la práctica, charlarlo, hablar de la máquina de estado, ver alguna característica y que después lo resuelvan ustedes y el miércoles en clase presencial, si ya lo llevan hecho mejor y si hay dudas lo charlamos ahí y trabajar un poco sobre la práctica. Si quieren, charlamos del ejercicio y después paramos 10 minutitos antes de ver otro tema, por dicho, seguir sobre máquinas de estado, pero ver otro ejercicio también, o paramos ahora, como prefieran. Bueno, seguimos un ratito más, vemos un ejercicio, tratemos de hacer la MEF entre todos y después charlamos. Bueno, la idea sería resolver este ejercicio, el número 2, donde habla de abordar la lectura de unos switches y hacer un programa que detecte ambos pulsados, o sea, el pulsador del switch 1 o el 2, indistintamente, y que luego de cada pulsado o de la secuencia que nos determine los distintos pulsados de estos, tenga el comportamiento que se ve en la tablita. Es decir, si la secuencia fue pulsado del 1, nuevamente el pulsado del 1, luego el pulsado del 3, parpadeará el LED rojo. Si fue el 3, luego el 1 y nuevamente el 3, parpadeará o cambiará de estado, mejor dicho, el LED verde. Bueno, la idea es, armemos la máquina de estado, la pensamos entre todos, la charlamos un poco y ustedes se encargarán de la codificación, así el miércoles lo charlamos o lo vemos funcionando en la clase. A ver. Este era el ejercicio. Hay que empezar a construir la máquina de estados correspondiente. Bueno, acá, dada la simplicidad, no tenemos cuestiones jerárquicas, creo que va a ser una MES plana y bastante sencilla. Bueno, empezaríamos con un estado inicial. Obviamente va a ser inicio con todo apagado, o sea que en nuestro main que vamos a hacer en la implementación dentro de la función main previamente, o lo podemos hacer como un estado inicial antes de este inicio, no, un estado previo en este caso, si a esto lo llamamos inicio, que sea apagar todo, o directamente lo estamos indicando acá en el modelo y a la hora de la implementación en el main las primeras de las líneas será apagar todo o asegurarnos que estén apagados ambos LED. No, perdón, en este caso arrancamos con encendido. De todos modos,
lo que íbamos a hacer era un toggle, así que la indicación se va a ver de todos modos. Teníamos dos posibles secuencias, S1, S3, S3 o S1, S1, S3. Una opción, supongamos que se pulsa el pulsador 1 por primera vez. Bueno, vayamos definiendo una rama donde a otro estado, ahí por ejemplo una opción fue decir secuencia primero y a partir del pulsado del switch 1 venimos a este estado. Si se vuelve a pulsar el switch 1, estamos en este caso hablando de la secuencia B, llegamos a un estado que sería Sí, sí, está bueno, al revés la con nomenclatura, profe, pero esto, se entiende. perdón, dice secuencia B, el 1 y el 3, y acá lo llamó o lo llamé secuencia A segundo. Pero bueno, por un momento a lo que está a la izquierda de los paréntesis no le demos importancia. Esta sería la secuencia llamada aquí A, que corresponde al primer pulsado switch 1, segundo pulsado switch 1, y si ahora se pulsa el switch 3, lo que nos está dando es la evolución a un estado. Bien, ¿qué estado será este? El estado donde, luego de haber pulsado la secuencia esperada, que era 2 veces el 1 y una vez el 3, debe hacer un toggle el LED rojo. Bueno, creo que no hace falta decirlo, incluso ya lo mencionamos en la clase anterior. Esta opción o esta característica de acción del toglear el LED, debo hacerlo en la transición. Si yo lo escribo aquí dentro, como un do dentro del estado, va a estar a la velocidad que está corriendo esta MEF, esta función, dentro del lazo infinito, haciendo el toggle del LED. Obviamente no lo va a suceder, pero no lo voy a percibir o no es lo que estoy esperando. Claro. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Seguir por este lado o empezar de nuevo de inicio? Supongamos que seguimos a partir de este estado. Llegamos al llamado sec A tercero, donde se detectó la secuencia completa. ¿Qué puede pasar? Que se pulse nuevamente el switch 1, es una de ellas. Bueno, esto es lo que ya analizamos en sistemas digitales 1, los análisis de secuencia. Creo que no hace falta ir muy profundo, ya todos lo han visto. Pulsar nuevamente el 1, obviamente sería llegar a este estado, que es primero, porque ya es el lugar al que llegamos luego de detectar el pulsado de la primera opción de la secuencia. La otra sería que se pulse el switch 3. Si se pulsa el switch 3, previamente ya se había pulsado una vez el 1 y ya se había pulsado una vez el 3. Así que tendríamos que ir directamente a hacer un toggle del otro orden. Pero bueno, sigamos un poco más ordenado. A Profe, partir del perdón. estado primero de la secuencia, si se pulsara Profe, el switch 3, nos tendríamos que ir al segundo estado de la secuencia B, que sería 3, 1, 3, 3. Si estando en este lugar se vuelve a pulsar el 3, nos venimos a parar al tercero de la secuencia donde se está completando y lo que hay que hacer acá era justamente el cambio de estado del LED verde, en este caso, el toggle. Nuevamente tiene que darse en la transición esa acción, ya vimos por qué, y a partir de acá tendríamos también la otra alternativa, que en el estado 2 no se pulse el 3, sino que se vuelva a pulsar el 1. En ese caso volveríamos al estado primera secuencia, o sea, primera detección del pulsado 1. profe, Ahora sí, en el lugar 3, si se pulsa el 1, volvemos al mismo lugar. Si se pulsa el 3, obviamente nos vamos a quedar en el lugar 3. Y para completar todo lo que pasó, en la otra rama, el tercer estado de la secuencia A,
decíamos que si se pulsaba el switch 3 y no el 1, o sea, solamente uno de ellos, está bien, normalmente va a pasar eso, pero bueno, vamos al aseguramiento de la transición, va a venir al toggle del LED verde y viene al lugar 3. Bueno, ese es el criterio de la solución de máquinas de estado. Hay sí un detalle muy importante que me gustaría que lo analicen cuando lleven a la implementación esto. Les comento anticipadamente qué es lo que puede o va a suceder y recordemos cómo funcionaba. A ver si lo tenemos por acá. Bueno, cómo funcionaba esta máquina de estado y esta solución que implementamos y terminamos de armar hace un ratito y veíamos justamente en el ejemplo que bajamos al entorno, al MCO Expreso. Esta función, que es la que evalúa el presionado del pulsador, es la que se encarga de limpiar la variable event SW. Entonces, si por ejemplo, estando en el estado 3, en este lugar de acá, en secuencia B, lugar 3, se pulsa el 1, venimos al lugar 1. Si estando aquí, en el lugar 1, pulsamos el lugar, perdón, pulsamos el pulsador 1, venimos al lugar secuencia 2A. Si estando aquí volvemos a pulsar el 1, en realidad no va a pasar nada, va a seguir en el mismo estado. Pero esta función la máquina de estado que está corriendo, que refiere al pulsador 1, en la variable event SW correspondiente al pulsador 1, habrá guardado un 1. Y la función de lectura, kgetPress, que es la que vamos a usar para evaluar si se pulsó o no, no se va a ejecutar acá, no la estamos indicando. Solamente vamos a indicar que saldremos de este estado si se pulsa el 3. Por lo tanto, si lo dejamos así y lo implementamos de esta manera, estando en el lugar secuencia A segunda, se pulsa el pulsador 3, previamente se pulsó el 1 que no generó ningún cambio, al pulsar el 3 vendrá al estado secuencia 3A, pero como había una marca generada por el pulsado del 1, del estado 3 se irá inmediatamente y vendrá al estado 1, primero de secuencia. O sea, no se va a quedar acá. Se va a hacer el cambio de estado del LED, el rojo si estaba apagado se va a encender y viceversa, pero no va a quedar en este lugar. Se va a ir automáticamente al lugar 3. Entonces, si estando ahí, luego pulsamos el 3, vamos a esperar que vaya a la secuencia 2 completa y altere el otro LED verde y eso no va a suceder. Bueno, habrá que pensar cómo solucionarlo. Cuestión de buscar y agregar la línea de código para limpiar esa banderita, ¿no? Bueno, piénsenlo y lo charlamos cuando quieran o lo vemos el miércoles cuando veamos esta implementación y la ejecución de este ejercicio que lo van a resolver ustedes. Bueno, ahora sí, si hay preguntas, escucho. Si no, paramos 10 minutitos y a las 19:40 retomamos. Dale, profe. O sea, a mí. Vamos a ver, a hacer un poquito más de hincapié y profundizar lo que llamamos, o que lo que corresponde a MEFs jerárquicas.
tema muy importante porque permite resolver una complejidad que se presentaría bastante engorrosa, una complejidad muy alta, si pretendiéramos resolver ese tipo de situaciones con MEF planas. Esta alternativa, implementada para la solución y para el tratamiento de máquinas de estado finita, le da una vuelta de tuerca, una simplificación muy grande, y la implementación vamos a ver que, si bien hay que tomar en cuenta algunas consideraciones, no es tan compleja, es más bien sencilla y creo que muy entendible, salvo la característica que hay que tener en cuenta puntualmente algunas cuestiones. Tomemos el ejercicio 4, el 4 de la práctica. Se refiere a uso de temporizadores. Bueno, la idea es que hay una rutina, una secuencia que se da permanentemente, que es esta. Se enciende durante 2 segundos el LED rojo, luego durante 2 segundos el verde, luego ambos durante otros 2 segundos y así sucesivamente. Bien, ¿qué tendríamos acá? Una MEF, disparar un temporizador, cada vez que se cumple el tiempo evolucionar de un estado a otro y realizar la acción que nos están diciendo ahí. En este caso hablamos de prender, obviamente inicialmente prendemos el rojo, en el segundo estado prendemos el verde. Además está decir que hay que apagar el rojo, ¿no? En este caso las acciones podrían realizarse tanto en la transición como en el estado propiamente dicho. No es el caso del toggle que veíamos antes, así que lo podemos hacer en un dúo, el apagado, el encendido, si bien por practicidad creo que siempre se estila manejarlo en la transición. Bien, esta sería una parte de la problemática a resolver. Pero ¿qué nos agregaron acá? Que hay una secuencia que puede darse, el caso de que se presione el pulsador 1, el switch 1, y estando o llevando adelante la secuencia principal que decíamos 2 segundos cada uno de ellos con 1, 2 o ambos LED encendidos, si se pulsa el switch 1, ambos LED deben parpadear simultáneamente. Bueno, acá con lo de cada 500 milisegundos se está refiriendo a que el periodo sea de 500 milisegundos, es decir, prenden 500 milisegundos, apagan 500 milisegundos y así sucesivamente. ¿Qué alternativa hay para salir de este estado? Que se va en algún lugar, habrá que formalizarlo y generarlo. Nuevamente pulsar el switch 1. A partir de entonces quedarán encendidos ambos LED. No habla de tiempo, así que eso sucederá indefinidamente hasta que vuelva por tercera vez a pulsarse el switch 1 y retornaremos a la secuencia original. 2 segundos, 2 segundos y 10 segundos. Pero con un agregado que incluso está bien resaltado como para que no lo obviemos. Hay que retornar a la secuencia en el lugar donde se había abandonado. Es decir, teníamos 3 estados bien definidos, habrá que volver al estado correspondiente. Bueno, si más o menos hacemos un poquito de memoria lo que habíamos estado charlando antes de las MEF jerárquicas, ya nos está dando la idea. Por un lado, si lo vamos a resolver en forma jerárquica, que es lo que queremos hacer para justamente abordar el tema y practicarlo, tenemos que volver al estado donde estábamos, es decir, que se da un retorno con memoria. Por otro lado, ya nos está dando la idea que hay 2 MEF o hay una MEF principal. En el primer estado de esa MEF principal habrá una submef, es decir, será un estado jerárquico donde estará ejecutándose esta MEF que hace la secuencia de siempre, 2 segundos, 2 segundos y 2 segundos. Entonces, habrá una MEF que tendrá un primer estado
estado jerárquico, donde corre una submef que tiene estas características. A partir de ese estado se podrá o se va a salir sin duda cuando la transición sea switch 1. ¿A dónde iremos? A otro estado. Bueno, en ese otro estado habrá que definir justamente este funcionamiento. Es decir, será otro estado jerárquico, correrá otra submef que tiene que llevar adelante esta funcionalidad. ¿Cómo llegaremos a esta submef? ¿O qué pasará cada vez que se pasa del estado inicial al segundo estado? A este donde se prenden simultáneamente y se apagan, o sea, parpadean ambos LED, luego quedarán prendidos al siguiente pulsado y demás. Cada vez que se inicia esta otra secuencia o este otro AMEF, empieza siempre igual, o sea, parpadeando ambos LED. O sea que da la idea que acá tendríamos seguramente otro tipo de evolución, sin historia, sino con reset. Cada vez que se entra esta MEF, estaremos en el estado inicial. Bueno, hay temporizadores también, habrá que tener en cuenta, bueno, vamos a ver un modelito como para resolver esto, pensarlo juntos y después vemos una implementación. Bueno, esta entonces es la problemática que decíamos recién. Nos hablan de 2 segundos con el LED rojo, otros 2 con el LED verde, otros 2 con ambos, y si se pulsa el 1 tenemos esta otra. Primero, ambos parpadean, se vuelve a pulsar, quedan ambos encendidos todo el tiempo hasta que vuelva a pulsarse por tercera vez y retornará la secuencia. La solución, pensando en MEF jerárquica, sería a grandes rasgos esto. Una MEF que tiene dos estados que a su vez tienen una MEF adentro, o sea, dos estados jerárquicos que corren, en cada uno de ellos corre una submef. A partir de cualquiera de ellos nos iremos de un estado al otro por acción del pulsador SW1. Bien, a partir de la primera, donde dice estado que se ocupa de modelizar la secuencia cíclica, de cualquiera de los subestados que nos encontremos, si se pulsa el switch 1, abandonará ese estado y pasará al otro. Ahora, en este otro, donde se ocupa de hacer el modelo del comportamiento que está referido al switch 1, no inmediatamente cuando se pulse el switch 1 saldrá y volverá al estado inicial, sino que habrá que atender puntualmente el pulsado de este switch y en función de la cantidad de veces que haya sucedido, se verá qué sucede, si permanece todavía en el mismo estado o retorna al anterior. Bueno, vamos a usar las funciones que vimos antes, las funciones de Board, esta función que es la que evalúa si se pulsó, mejor dicho, si había sido pulsado el switch y permanentemente estará corriendo con una rutina periódica, habíamos dicho de 1 milisegundo, otra función que es la que estará leyendo justamente el estado del pulsador y poniendo una marca en esta variable que comunica ambas funciones. Eso ya lo tenemos resuelto, lo vamos a usar y nos olvidamos. Algo que no dije en su momento, vuelvo un poquito para atrás. ¿Qué ventaja nos da una implementación de este tipo de funciones? Si recuerdan lo que pasaba cuando en informática aplicada trabajábamos con máquinas de estados finitos y el pulsador, había que valerse de alguna banderita para que cuando el pulsador era presionado,
al mismo tiempo de hacer la acción que correspondiera, sea cambiar de estado o lo que fuera, actuábamos sobre esa bandera cambiándole el valor para después, en el estado siguiente, cuando se soltaba el pulsador, esa bandera todavía de manera tal que cuando se volvía a presionar el pulsador podíamos saber o detectar que era una nueva pulsada. Porque si no hacíamos esto, se nos pasaba de largo. Es decir, yo lo pulso en uno de los estados, la red evoluciona al estado siguiente y obviamente me va a encontrar con el dedito arriba del pulsador y va a leer, o lo va a interpretar, mejor dicho, como una segunda pulsada cuando no es así. Bueno, esta implementación nos ayuda a mejorar justamente también la problemática de las soluciones y a disminuir un poco toda la codificación que hay que hacer a la hora de implementar la MEF. Bueno, retomemos ahora el tema de la parte jerárquica y del ejercicio en cuestión. Tenemos resuelto entonces la forma de analizar el pulsado. Una función que la leemos y nos permite enterarnos si sucedió o no. Con esa función vamos a ir avanzando y evolucionando de una MEF o de un estado de esta MEF jerárquica a otro. Algo que a lo mejor ya todos lo pensaron o muchos lo pensaron, pero por las dudas vamos a tener tres MEF aquí dando vuelta, ¿no? Una principal, que es esta que tiene dos estados, y dos submef, una en cada una de estos. Es decir, que vamos a tener en algún lugar corriendo tres funciones diferentes, tres MEF. Obviamente habrá una al menos, la principal, que tendrá que correr en el lazo infinito y de ahí llamar a las otras. Bueno, es lo que terminábamos de decir. Una MEF principal y dos submef, dos superestados con una MEF cada una de ellos. Volvamos al enunciado, recordemos un poquito el enunciado. Nos decían que cada vez que se presione el switch 1 estando en la secuencia cíclica, se hacía un parpadeo de ambos LED con una frecuencia determinada. ¿Qué es lo que se estila muchas veces, o la mayoría de las veces para esto? Es decir, a la hora de la submes que voy a tener acá, cuando tengo que hacer un parpadeo, setear en la transición el valor de un temporizador. Tenemos una interrupción, que es la que usamos para evaluar el pulsador, que se da cada un milisegundo. Entonces, setear tiempos o contar tiempos, no por ahí para algunas cosas como esto, no vale la pena setear otro temporizador. Tenemos que contar acá 500 milisegundos, que es lo que va a durar el parpadeo del LED. Bueno, en esta misma transición seteamos un temporizador en el valor correspondiente, eran 500 milisegundos, tenemos una interrupción periódica de 1 milisegundo, o sea, pondremos un temporizador en 500, dentro de la rutina del handler, el SysTick, haremos el decrementar esta variable, cada vez que ingrese bajará en una unidad, es decir, 1 milisegundo, y bueno, cuando llegue a 0 cambiamos de estado, hacemos el blink. Obviamente, esas son de las variables que tenemos que configurar en las transiciones. No lo podemos hacer en un do porque si no, nunca va a descontar. Y así es como quedaría un poco, o más bien todo, resuelto nuestra problemática. Una vez principal, llamémosla mes modo, se estila mucho, al menos en algunos ámbitos es muy común llamar modo a la mes principal que contiene a todo. La que contiene en este caso dos estados jerárquicos, una llamada MEF secuencia
la otra MEF switch o SW1, en este caso MEF sec, MEF SW1, para hacerlo más cortito. ¿Qué corre dentro del estado MEF sec? Bueno, otra MEF lo que hace es, en el primer estado, apagar ambos LED. Llegamos a ese estado con el temporizador seteado en 2000, ya que cada 1 milisegundo le vamos a ir descontando un valor, una unidad a ese contador. Cuando esa variable valga 0, habrán pasado los 2 segundos, volvemos a setear ese temporizador en 2000 y pasamos a un estado donde lo que hacemos es apagar uno de los LED y encender el otro. Apagamos el rojo y encendemos el verde. Nuevamente habíamos seteado el temporizador en la transición. Cuando llegue a 0, nos dará origen a la próxima transición. Volveremos a setear el temporizador porque también este estado, el sec3, es de 2 segundos. En este apagamos el LED encendido y encendemos el apagado. Nuevamente también a partir de acá, cuando el temporizador llegue a 0, se habrán cumplido los 2 segundos. Vamos a un estado donde también tenemos que estar 2 segundos, es decir, volvemos a configurar ese temporizador, que no es más que una variable que será descontada, decía, en la rutina de interrupción, en el handler del SysTick. Y bueno, vamos a un estado donde apagamos ambos LED. Entonces, mientras esté en este estado la MEF modo, se estará ejecutando otra MEF, otra función llamada MEFSEC, que hace esto que estábamos describiendo. Si en algún momento cualquiera fuera se pulsara el switch 1, debe abandonarse esta MEF, mejor dicho, debe abandonarse este estado, y la MEFSEC deberá abandonar en el subestado en que se encuentre para pasar a la MEF SW1, al estado de la MEF modo llamado MEF SW1. Pero particularmente la evolución será al subestado de la MEF SW1, que esto arrancaba, decíamos, haciendo un parpadeo de ambos LED durante 500 milisegundos. Es decir, volviendo, en el estado jerárquico de la MEF modo, en el primer estado, a partir de cualquiera de los subestados, es decir, cualquiera de los estados de MEFSEC en que esté ejecutándose en ese instante, el pulsado del switch 1 nos llevará al subestado blink de la MEF SW1. Como este parpadeo se daba cada 500 milisegundos, en esa transición ya estamos temporizando otro temporizador, otra variable, llamada en este caso TemBlink, en el valor 500. ¿Para qué? Cada vez que llegue a 0, hagamos el toggle de ambos LED y obviamente volveremos a configurar ese temporizador, esa variable en 500, para que siga produciéndose el blink. Si se produjera en estas condiciones, estando en el estado blink, el pulsado del switch 1, teníamos que pasar a otro estado donde ya no hay que temporizar más, porque los dos LED deben encenderse en forma permanente hasta que se pulse nuevamente el switch 1. Bien, y acá el concepto importante del que ya mencionamos y lo volvemos a destacar, ese retorno a la MEF-SEC1 debía hacerse llegando al estado en el que se encontraba al momento de haber abandonado dicha MEF, es decir, será con historia. La indicación entonces se hace como se ve acá en el ejemplo, con una H encerrada en un círculo, y en el caso de la evolución hacia la MEF SW1, que siempre iniciará con el estado blink, es decir,
siempre que se marque, comenzará parpadeando ambos LED durante 500 milisegundos, es una situación de reset. Si bien cuando la abandonamos estábamos en el estado on, recordemos que las variables que definen los estados las íbamos a definir como estáticas dentro de las funciones. Eso nos dará la característica que si no hacemos nada, cuando vuelva a entrar a esta MEF, por ser un estado estático, va a quedar marcado el estado on. Es decir, habrá que gestionar o habrá que simplemente, habrá que, para que esto. Creo que tengo problemas con el audio porque me está indicando baja señal. Habrá que programar esta MEF para que se produzca este reset cada vez que se marque el inicio de esta función, sino por la característica de ser variables estáticas, va a iniciar en el estado on. En el caso de historia, justamente esa característica que nos brindan las variables estáticas de C nos va a garantizar que volvamos al estado correcto. Sí habrá que contemplar otra situación, si bien no lo decía explícitamente. Está en cada uno de los estados durante 2 segundos y nos dice que debería volver al estado en el que se encontraba, lo cual da la pauta o da la idea que si había estado medio segundo en ese estado, le está faltando estar 1,5 segundos más. Con lo cual el estado de ese temporizador, el estado de la variable timesec que definimos ahí, deberá guardarse en algún lado para que pueda restituirse al contador al momento de volver a esa variable. O detenemos el contador o guardamos el valor del mismo y lo volvemos a setear cuando llegue el momento. Eso sería una cuestión a resolver al momento de la implementación, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora lo vamos a ver en el SEO Expreso, pero a grandes rasgos tendríamos una implementación de este tipo. Una MEF, como decíamos, llamada modo, donde en el estado, en el case modo sec, modo sec, llamado acá de esta manera, estará permanentemente ejecutándose una función llamada mefsec, que será ni más ni menos esta MEF que nos define la secuencia que hablábamos recién. Si se detecta el pulsado del switch 1, vamos a ejecutar una función que lo que hace es resetear la MEF switch, la MEF SW1, justamente porque es una MEF a la que tenemos que abordar con reset, y le decimos a la MEF modo que el estado actual será ahora o el futuro, a partir de ahora el estado actual, en este momento el estado futuro, es modo SW1, para que la próxima vez que vuelva a entrar en la MEF modo, venga directamente al modo SW1. Bien. ¿Y qué es lo que pasará acá? Debe ejecutar todo el tiempo la MEF SW1. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo vamos a salir de esta MEF? Habíamos dicho que a partir de acá, cuando se pulsa por primera vez el switch 1, cambia de blink a on. Cuando se vuelva a pulsar, debe salir de la MEF SW1 para ir a la MEF sec. Bueno, una forma será que esa MEF, la MEF SW1, tenga un valor de retorno, no sea una función void, y que nos devuelva 0 o 1 de acuerdo a si está corriendo en el estado blink o si devolverá un 0, obviamente.
si está en el estado on también, y estando en el estado on, cuando se detecte el pulsado de switch 1, alguna variable deberá cambiar de manera tal que cuando termine de ejecutarse la MEF SW1, el valor de retorno sea justamente el de esa variable, que a partir de ese instante tomará el valor 1 y probará que, mejor dicho, provocará que en esta evaluación que hacemos en el if de la MEF modo, justamente en el estado est modo SW1, si MEF SW1 devuelve un 1, el próximo estado de la MEF modo será nuevamente es modo sec. Volverá a ejecutar la secuencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la idea? Si hay alguna duda, lo revemos, lo charlamos, vemos de nuevo el modelo o el código, lo que haga falta. Bueno, tenemos también los temporizadores que decíamos que van a ejecutarse además de la función que evalúa el pulsador, el conteo de tiempo, digamos. Si estamos en la MEF modo, mejor dicho, vamos con más propiedad, si dentro de la MEF modo estamos en el estado modo sec, ejecutaremos alguna función que lo que hará es actuar sobre el temporizador de los 2 segundos. Si estamos en el SW1, actuaremos sobre alguna función que lo que hará será descontar el otro temporizador, que lo que permite hacer es el parpadeo. Bueno, vamos entonces a ver cada una de las submef que corren dentro de la MEF modo. La MEF sec, la de la secuencia. Primero, bueno, creo que acá hay un error, acá aparece un on y tienen que estar ambos apagados. No, perdón, tenía que estar haciendo un blick. Vamos, que me confundí yo. Perdón, vamos de nuevo. Se prende el rojo 2 segundos, se prende el verde 2 segundos, ambos 2 segundos. Volvamos, estaba bien. Entonces, la MEFSEC, primer estado, apagado el verde, encendido el rojo. Cuando se produzca la transición, es decir, que el temporizador llegó a 0, lo ponemos otra vez en 2000 para setear los 2 segundos, pasamos al siguiente estado. El siguiente estado, ¿qué hace? Enciende el LED verde, apaga el LED rojo, que es lo que nos pedían, y así quedará hasta que se cumple el tiempo, se seteará nuevamente el temporizador en 2 segundos y se evolucionará al tercer estado. Perdón que se pone. El tercer estado lo que hace es encender ambos durante 2 segundos y así sucesivamente. También formará parte de este archivo, de esta una función más, que será el hecho de cuando se esté ejecutando este estado dentro de la MEF modo, actuar sobre el temporizador de 1 milisegundo, descontándolo una vez cada vez que entra en la rutina del, mejor dicho, del handler del SysTick. Vamos
al MEF SW1. Habíamos dicho que esta MEF tenía una característica que era reset. Cada vez que se ejecuta, comenzará haciéndolo desde el primer lugar, desde el primer estado. Dentro de la inicialización ejecutamos una llamada MEF reset y cada vez que se haga la transición la volveremos a ejecutar. Esa MEF reset lo que hará será setear el estado inicial. Entonces, aquí la tenemos. Setea el estado de la MEF, setea el parpadeo, mejor dicho, el tiempo de parpadeo, que es 500 milisegundos, y apaga ambos LED. De manera tal que en este momento empieza a correr la MEF 1 o MEF SW1, y bueno, parpadeará durante 500 milisegundos. Si en algún momento se pulsa el pulsador 1, lo que hará es ir al estado switch on, donde ambos permanecerán encendidos. Si estando en este estado, el switch on, se pulsa nuevamente el pulsador 1, debía abandonar esta MEF, esta subMEF. ¿Cómo lo lográbamos? Habíamos dicho que esta MEF SW1 tenía un valor de retorno, no era una función void. Bueno, fíjense que la función MEF SW1 define una variable local. No hace falta que sea estática porque vamos a usarla para retornar su valor. Toma el valor inicial 0 y solamente cuando en el estado switch on, o sea, están ambos encendidos, en el segundo estado de esta MEF se produce el pulsado del switch 1, nos va a provocar la evolución del estado de la MEF SW1 al estado blink, y ya la dejamos reseteada para la próxima vez, y a esa variable local le va a poner el valor 1. Todas las veces que se ejecute esta función, independientemente de cuál de los estados se encuentre, va a devolver este valor booleano que es red. Bueno, particularmente aquí vale un valor, si se quiere, entero, que es 0 o 1, sería un true o un false, pero bueno, no se entiende igual si llamamos true o false o 0 y 1, esta variable es definida como booleana. Concretamente, ese valor de retorno será el que hará que dentro de la función MEF_modo, que acá la estamos viendo, si ese valor es 1, quiere decir que teníamos que salir de la MEF SW1 y será lo que evaluará este if, será el 1 que devuelve la función y provocará el retorno a la MEF de la secuencia. Dato importante. Recordemos, esta función SW1 era con reset, nos encargamos de dejarla reseteada, si bien tenemos una función para resetearla, pero cada vez que salimos de la misma la dejamos en el estado de reset. Si no escribiéramos esta línea que está acá dentro del case est SW1 on, luego de la evaluación del if, donde nos dice que el próximo estado será est SW1 blink, deberíamos de alguna manera cada vez que se ejecuta resetear nuevamente para que esto vuelva a producirse.
Bien. ¿Preguntas? Veamos un poquito la implementación, si no hay preguntas. A lo que vamos a apuntar a lo largo de toda la materia es a darle un marco de prolijidad y de mayor organización y robustez a todos los desarrollos. Además, como siempre lo mencionamos, y es lo que también apuntamos, a la reutilización. Estas funciones que estaban dentro de Board y estos archivos, board.c y board.h, que vimos hace un ratito, al igual que bueno, la parte de manejo de aquí, es lo que por un lado vamos a tener bien independizado. Aquí tenemos el board.h con toda la definición correspondiente, cómo hacer un parpadeo, cómo hacer un encendido de un LED, la función board.c, perdón, estoy apuntando a otra carpeta. Nuestra board.c y nuestra board.h están dentro de source y con estas vamos a trabajar al igual que key o key.c y key.h. Bueno, las estaba abriendo sin mirar lo que había dentro, por eso fui a cualquier lado. Bien, aquí tenemos board.h, lo que hablábamos hoy de esas enumeraciones para definir los LED y los switch. También una estructura, o sea, una definición que da idea de una estructura para los GPIO. Y dentro de .h la programación propiamente dicha de acuerdo al esquemático de la placa con la que estemos trabajando. La función key.c y key.h. Aquí está hecha la implementación de la otra solución de la que hablábamos hoy. Hicimos la solución A y la solución B consistía justamente en esto, en que SW ya no sea solo una variable, sino que sea un arreglito. Un arreglo de cuántos elementos de la cantidad total de switch. Recuerden, habíamos hecho una enumeración que refería a la cantidad de switch que teníamos y este campo, esta variable board switch ID total, obviamente por la característica de cómo funcionan las enumeraciones, me va a dar el número total de elementos que yo cargué. Si agrego acá 2, 3 o la cantidad de pulsadores que quiera, en el campo por SW total voy a tener guardado esa cantidad. Entonces, ese va a ser el tamaño de este arreglo. Tendremos una inicialización donde ponemos en cero cada una de las variables SW que corresponderá de acuerdo al ID, a la identificación que tenga, al pulsador correspondiente, porque el pulsador 0 será el mismo que tenga el SW0, el 1 y así sucesivamente. Dentro de esta función, donde limpiábamos la variable, también según la identificación, según el pulsador al cual nos estemos refiriendo, estaremos evaluando y limpiando la variable correspondiente. Dentro de la función que corre periódicamente en la rutina de
cada un milisegundo en la rutina del... lo que vamos a tener es el marcado de esta función, también correspondiente al pulsador en cuestión. Esta función tiene un for y hará que corran tantas veces como pulsadores tengamos por una de las veces este switch case, evaluando el pulsador correspondiente. Y en caso de la detección, poniéndole una marca en 1 al elemento del arreglo event SW. ¿Queda claro esto? Bueno, esto es lo que van a ver ustedes cuando bajen el ejemplo A y el B, que son las diferencias y es lo que de alguna manera tenían que completar ustedes. Bueno, volvamos a la forma ordenada que decíamos de trabajar, esa interpretación que hicimos de la MEF jerárquica recién, cómo lo plasmamos en distintos archivos dentro de esta implementación. Habrá un archivo main, el archivo principal, que lo que va a contener obviamente la función main. ¿Qué vamos a hacer? Inicializar todo lo que necesitemos inicializar. Nuestra placa, la función key, el systic para que actúe, mejor dicho, para que interrumpa cada un milisegundo, rutina que vamos a utilizar luego, y la inicialización de la MEF modo, luego el bucle infinito. Podremos tener una MEF modo o más de una MEF modo si hiciera falta, ya sería algo más complicado, o podemos tener la función MEF modo y alguna otra función corriendo también. Bien, ¿qué hará esta función MEF modo? Obviamente la función MEF modo estará implementada en otro archivo. Tenemos un archivo mefmodo.h donde vamos a definir las cabeceras de las funciones, una mefmodo.c donde vamos a definir propiamente, vamos a implementar, mejor dicho, la MEF correspondiente. La mefmodo init, la función mefmodo init, lo que hace justamente es la inicialización correspondiente. Inicio o inicializamos este temporizador. Perdón que me fui. Perdón, ¿se ve bien esta pantalla? ¿Hace falta que agrande la letra? ¿Cómo no? Se ve perfecto, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, nuestra mefmodo, como decíamos, está corriendo permanentemente en el primero de los estados, en el modo sec, la función mefsec, que ya la vamos a ver y está implementada en el archivo correspondiente, evalúa el pulsado del switch 1 para evolucionar a la MEF, mejor dicho, al estado MEF modo SW1, donde se ejecutará la MEF SW1, que es lo que habíamos evaluado recién. Tenemos la rutina de interrupción, que, bueno, nuevamente lo repito, cada un milisegundo va a entrar acá la rutina que habíamos definido inicialmente. Si está, mejor dicho, detecta, si está en el estado modo sec, lo que hace es correr la función periódica de mefsec. Si está en el modo SW1, correrá la función periódica de task mef SW1 task milisegundos. Estas dos funciones, la mefsec task y la mefsec, y la mef SW1 task, están implementadas concretamente
en los archivos correspondientes a sec y a SW1. Bien, vamos ahora a ver mefsec. Tenemos un archivo mefsec.h, definimos las funciones, un archivo mefsec.c, que tiene propiamente todo lo correspondiente, la inicialización de la misma, la mefsec propiamente dicha, y también la función que corresponde, mejor dicho, que modifica el valor del temporizador. Notemos, como en el caso anterior, son extern, tienen el modificador extern, porque es indispensable. A estas funciones las estamos llamando desde otro lugar, desde otro archivo. Es necesario que sean funciones con ese modificador. Lo mismo que si usamos una variable definida en un archivo y lo queremos utilizar desde otro, debemos anteponer el extern a la hora de definirlas. Bien, la función SW1, MEF SW1, dijimos que esta no era una función void, sino que era booleana, o sea, devuelve un booleano. En este archivo nos encontramos también con las mismas características, la definición del reset, la función, o sea, la MEF propiamente dicha, esta función que la describe, devuelve, como decíamos, un valor booleano y tiene dos estados. Uno que nos permite hacer el blink todo el tiempo y ante la detección de un pulsador, del pulsador 1 en este caso, evoluciona al otro estado que es MEF switch on, manteniendo los dos LED prendidos todo el tiempo. Como el hecho de encender los LED se produjo en la transición, no hay en este do, no hay ninguna acción que se ejecute permanentemente, excepto la de evaluar si el pulsador fue presionado. Cuando se detecte afirmativamente que el pulsador se presionó, bueno, ya nos da la evolución para la próxima vez que se utilice esta MEF al estado blink y cambia el valor de retorno de esa variable, que es lo que nos devolverá esta MEF, que es lo que utilizará la MEF modo para hacer la transición al estado de la secuencia, lest modo sec. Bueno, un poco de lío con tantos archivos y las variables, pero si bien puede parecer engorroso, les aseguro, y lo van a poder comprobar ustedes, que a la hora de hacer una depuración, a la hora de limpiar, corregir cualquier inconveniente, esto nos da una claridad de cómo funciona, de dónde puede estar la falla cuando algo no ande bien. Y obviamente, a la hora de documentar, a la hora de retomar el mismo ejemplo, el mismo problema con el que nos hayamos enfrentado en un futuro, nos va a aclarar mucho y nos va a ayudar a entender lo que hicimos, porque no nos quepa duda, y ya creo que todos lo habremos comprobado, retomamos la resolución de un problema después de unos meses o de un par de semanas nomás, y ya tardamos un rato en ponernos otra vez a tono y en comprender lo que habíamos hecho. Más aún si quien tiene que tomarlo es otra persona que nunca lo vio. Bueno, este ejemplo también está levantado en el campus, así que yo les pediría que traten de armarlo ustedes. Volvemos a lo que ya dijimos muchas veces. Vemos algo resuelto, lo analizamos y es muy probable que lo entendamos porque no son cosas tan complicadas. Ahora, cuando lo queremos hacer desde cero nosotros, es donde aparecen las dificultades de qué tenía que hacer o cómo se hacía esto o por qué aquello otro, por qué debe ser externo o no, debe ser estática o no, cómo salgo de esta MEF y cómo lo evalúo. Bueno,
No tengo presente si me faltó decir algo. De lo que tenía pensado, al menos creo que dije todo. Si tienen alguna pregunta, tenemos tiempo de sobra para charlarlo. Por mi parte se entendió todo. Cuando me ponga a hacer los ejercicios seguramente van a surgir las dudas, pero lo que veo lo entiendo. Sí, yo estoy en la misma. Seguramente cuando me ponga a codear yo me van a surgir 1.000.000 de dudas, pero bueno, eso lo veremos el miércoles u otro día. Bueno, perfecto. La idea sería, les queda tarea para hacer en los ratos libres o cuando puedan.